En una fábrica abandonada, el protagonista se encontró colgando. Su exnovia de repente llamó su nombre, tratando de entender cómo se sentía al ver a todos sus amigos en esa situación. El protagonista, herido, pensó que todo sucedió por su culpa. Mirando a su ex, afirmó que ella merecía el peor destino posible. La mujer fingió estar triste y le dijo a su amante que el chico seguía haciéndole daño. El hombre respondió que ella debería agradecer al protagonista porque, gracias a él, tendrían provisiones para meses. Presionando el sistema que liberó la cuerda, dejó caer al protagonista en una jaula. Dentro varios zombies se acercaron, hambrientos. El protagonista, implacable, dijo que si tuviera otra oportunidad de vivir, haría que ambos pagaran. De repente, parecía que había vuelto a su cuerpo. Esto ocurrió en medio de una discusión que su exprometida estaba teniendo sobre la escritura de una casa. Sentado, lentamente se dio cuenta de que había regresado justo antes de que comenzara el apocalipsis. Pensó que en su vida pasada, él fue engañado por ella, quien no solo robó su herencia, sino que también lo dejó sin hogar. Recordó que más tarde una catástrofe global convirtió a la mayoría de los seres humanos en zombies. Con la ayuda de algunos amigos que conoció mientras vagaba, construyó una zona segura. Esa mentirosa Ku Jing fingió ser una persona desesperada en busca de refugio. En realidad, fue enviada por el enemigo para destruir a todos. Ahora estaba nuevamente frente a ella, quien se quejaba de dinero y otras cosas. Ella, con los brazos cruzados, exigió atención. Él quería responder de manera tajante, pero necesitaba contenerse. Intentó actuar con calma. Sin embargo, como ella no se callaba, la echó de su casa. Ella apenas podía creerlo porque, hasta cierto momento, él había hecho todo por ella. El protagonista simplemente cerró la puerta, dejándola afuera. Mirando el calendario, se dio cuenta de que solo quedaba un mes para que el apocalipsis ocurriera nuevamente. También vio un sistema de tareas con una nueva misión que requería preparación para el apocalipsis. Era un sistema de puntos y recompensas para cada misión. El protagonista también notó que había una tienda en el sistema donde se podían gastar los puntos ganados. Casi se olvida de que en su vida pasada ahorró dinero para la boda. Eso ya no tenía sentido, así que tomó el teléfono y decidió derrochar. Ya que el mundo iba a acabar, al menos quería probar una comida de 3 estrellas Michelin. Iba a probar, por primera vez, el sabor de 300.000 cerdo asado. Al probarlo, experimentó un sabor divino, algo incomparable. Sin demora, comió el resto, saboreando cada uno. Cada pedazo. Mientras comía, el móvil sonó de nuevo. Mirando el dispositivo, notó que era el amigo manipulador. Al contestar, la mujer dejó claro lo insatisfecha que estaba. El joven, irritado, le dijo que... Él le dijo que se callara porque no tenía tiempo para ella. Por eso colgó el teléfono, dejándola hablando sola. Luego se relajó en el sofá por un rato hasta que se le ocurrió la idea de poseer un terreno, ya que necesitaba construir la fortaleza más fuerte en ese lugar. Pensando en ello, buscó una agencia inmobiliaria. Al llegar fue recibido calurosamente por un joven asistente. Con calma explicó que no quería una casa ni alquilar un apartamento. El gerente de ventas entró y menospreció al joven. Le dijo al asistente que no tenía sentido intentar venderle algo a ese joven. Afirmó que solo era un perdedor sin dinero, en un coche barato. Al protagonista no le gustó lo que oyó. El gerente dijo sarcásticamente si el joven podía siquiera comprar un baño. Habitación haría una transmisión en vivo. El protagonista solo observó su discurso. El protagonista declaró que era nuevo para él y que lo abordaría más tarde. Mirando a la dama, explicó que no estaba allí para alquilar o vender. Sacando la tarjeta de crédito, dejó claro que quería comprar un terreno. Con una actitud inesperada, sorprendió a varios asistentes. La joven mantuvo la misma atención y cortesía desde el principio. El hombre... Xu se burló, diciendo que cualquiera podía hablar, pero quería ver qué sucediera. Xiaomeng presentó algunas opciones de terrenos y empresas. Sin embargo, el protagonista dijo que no lo necesitaba, porque sabía exactamente lo que quería. Buscaba algo cerca de las montañas y con agua corriente. Mientras enumeraba los requisitos, el asistente consultó el sistema si había algo así. El gerente mencionó un terreno en el distrito este que cumplía con los requisitos. En tono burlón, afirmó que el protagonista solo hacía demandas absurdas porque no tenía dinero. El protagonista preguntó si el terreno realmente cumplía con los requisitos. Al mirar la página, notó que la ubicación era buena. Decidió tomar ese lote y confirmó que podían firmar el contrato y realizar el pago. La joven se sorprendió de vender un lote con fábricas sin terminar. Solo quería acelerar la firma del contrato y completar la venta. Cuando el gerente revisó el pago, no podía creer lo que veía. El protagonista finalizó la compra y recordó al gerente que ahora era su turno de cumplir la promesa. El colega comenzó la transmisión en vivo, mostrando al gerente completando el desafío. En su barra de tareas apareció que había ganado 10 puntos. Había gastado todo el dinero de la boda en la compra del terreno. Al pasar cerca de un hombre gordo con una perilla, se dio cuenta de que lo conocía. Al hombre no le gustó verlo en ese lugar. Decididos, sus amigos transmitieron en vivo al gerente completando el reto. Mientras su exnovia se preparaba, sonó el teléfono. Ella contestó rápidamente al darse cuenta de que era su amante secreto. La persona al otro lado le informó que el protagonista había gastado el dinero de la boda. Al escuchar esto, la malvada mujer estaba a punto de colapsar. Elsa... En algún lugar, el protagonista sabía que necesitaba comprar suministros y construir una base sólida. Estaba pensando en cómo recaudar dinero cuando alguien llamó a la puerta. Era su exnovia y su amiga, ambas furiosas por la historia del dinero.
Molesto, quería saber de qué estaban hablando. Irritada, la bruja le dijo que sabía sobre la compra del terreno con el dinero de la boda. Pensó que era ridículo ya que ella quería que pusiera su nombre en la escritura. Demostró que tenía dinero, pero no le permitiría gastar ni un centavo. Le dijo que sabía sobre su aventura amorosa con Lee Shukshanon. El otro intentó apaciguar, diciendo que era solo un problema de pareja. Sin paciencia, los puso a ambos afuera y cerró la puerta. En el ascensor, los dos estaban hablando. Ahora la amiga pensaba que la situación estaba perdida. Ya tenía planes para hacer daño al exnovio de su amiga. El protagonista fue a la tierra comprada y visitó la fábrica sin terminar, habló con los constructores y mostró los ajustes deseados. El ingeniero declaró que costaría una cantidad mayor realizar todo. El protagonista pidió una estimación y el hombre calculó al menos 20 millones. Sin mostrar ninguna duda, el joven aseguró que haría la transferencia dentro de una semana. Dijo que no se escaparía y que podrían quedarse con la tierra en caso de que algo saliera mal. Mientras él estaba allí, la amiga de su exnovia apareció buscándolo. Curiosa, quería saber qué estaba haciendo y puso su mano sobre su brazo. A pesar de que la joven le ofrecía mucho cariño, él sabía que ella no valía la pena. Ella tenía muchas dudas sobre la tierra mientras continuaba sosteniendo su brazo. Molesto, él retiró su brazo y declaró que no era asunto de ella. La amiga de la bruja estaba molesta por ser rechazada por una persona sin importancia. Simplemente continuó dando órdenes sobre cómo se debía construir la base. La chica no quería perder la oportunidad que su amiga ya había desperdiciado. Después de un tiempo en la obra, el protagonista regresó a casa. Creía que podría vender la casa a varias personas. Al llegar el fin del tiempo, nada más importaría. Mientras reflexionaba sobre esto, pensaba en formas de recaudar más dinero. Alguien llamó a la puerta persistentemente. Por la voz se dio cuenta de que era el vecino de abajo, ya que siempre había mostrado interés en la casa. Nunca había pensado en venderla, ya que tenía la intención de vivir allí después de la boda. Después de escuchar los comentarios del hombre, explicó que había estado en casa y se acostó temprano. Le pidió al vecino que dejara de molestar con eso. Él sabía sobre el interés y le vendería. El hombre apenas podía creer que este día había llegado. Sin embargo, el protagonista impuso una condición. La casa no podría entregarse antes de 6 meses, pero requería un depósito de 5 millones. Preguntó si el vecino estaba de acuerdo e inmediatamente aceptó. Sin embargo, el hombre estaba ansioso y quería un contrato para asegurar el trato. El protagonista pensó que no valdría la pena, ya que no podría disfrutar de la casa tranquilamente. Pensó que tan pronto como los 5 millones fueran transferidos, podría pagar el préstamo. Antes de eso, necesitaba completar la tarea del sistema y reclamar la recompensa. Trabajando en el sector alimentario, necesitaba asegurar suplementos para todo el año. La gente observaba la cantidad de productos y pensaba que no era muy normal, ya tenía varios carros completamente llenos. La gente comentó sobre la razón de esa compra absurda. En el panel de la misión, indicaba que el objetivo se había completado. El protagonista sabía que en el futuro, mejorar las características sería esencial. Necesitaba elegir la mejor caja de suplementos. Optó por la caja mágica. Un anillo que almacenaba 500 metros cuadrados de productos. Satisfecho, ganó ese espacio extra. El tiempo detenido dentro del espacio significaba que los productos se mantendrían frescos. Surgió una nueva tarea que exigía 10 años de sostenibilidad. El gerente del supermercado apareció queriendo saber quién estaba causando tanto alboroto. Al ver al protagonista se dio cuenta de que lo conocía de la escuela. Tampoco le gustó verlo de nuevo. Recordó sus acciones y las de sus colegas en el pasado. Ahora veía a ese hombre de nuevo frente a él. Preguntó si todavía intimidaba a otros como antes, mostró los carros y explicó que solo estaba comprando como cualquier otro cliente. Molesto, el gerente le ordenó que pagara todo o liberara los carritos. Una hora después se finalizó el pago. El costo fue alto y el gerente entregó rápidamente la máquina de tarjetas. Con su tarjeta hizo el pago sin titubear. Con eso, el gerente se sorprendió al ver que la transacción se realizó con éxito. Junto con los guardias de seguridad, decidió distanciarse del joven. Sin embargo, el protagonista aún tenía asuntos pendientes con él y lo llamó. Él lo llamó de regreso. Dijo que un cliente que compra adecuadamente y paga correctamente merece respeto. El gerente molesto afirmó que no debería causar problemas. Otros clientes con sus teléfonos celulares en mano comentaron que el gerente faltó al respeto a los consumidores. El protagonista insistía en querer una disculpa honesta. Cuando el gerente descubrió que iba a comprar 10 veces más, no lo podía creer. Revisó la máquina de la caja para confirmar el crédito disponible. Al ver el valor, se sorprendió. Con razón, el protagonista siguió insistiendo en la disculpa. De lo contrario, no compraría nada más. Así que el gerente no tuvo más opción que disculparse. El joven le aconsejó que tuviera más cuidado en el futuro. Cuando todo estuvo resuelto, el encargado quiso saber por qué había hecho una compra tan absurda. Recomendó trabajar con un mayorista. El protagonista le preguntó si conocía a alguno fiable. Pronto, el hombre llamó a un amigo, indicando un potencial nuevo cliente. Poco después, ya estaban esperando a Jan. No tardó mucho en llegar, conduciendo su lujoso coche. Casi atropelló a su propio amigo. El protagonista, al verlo conducir con tanta arrogancia, pensó que nunca había sido engañado. El hombre salió de su coche con su abrigo y su tabaco. Preguntó si este era el cliente mencionado en la llamada. Jan confirmó e introdujo a Yang Chaoyang. Compartió que habían estudiado juntos en la escuela secundaria. Lentamente, el protagonista comenzó a recordar a esa persona. El olor a tabaco llenó el ambiente. Recordó que este tipo era algo valiente. El hombre se dio cuenta de que era un chico joven que llevaba ropa de marca cuestionable.
Molesto, Yang culpó a su amigo por presentar a un mal cliente. Yang trató de argumentar que era un excelente cliente. El protagonista afirmó que ni siquiera podía asustarse por alguien que faltara al respeto a la gente. Esto afectó profundamente al hombre mientras sentía las venas hincharse en su cara. Sin temor, el protagonista repitió que simplemente subestimó a los demás. Parecía que el hombre solo había prestado atención a la parte donde lo llamó ignorante. Yang le pidió al joven que evitara tocar el punto sensible de su hermano, Shang. Yang, ya furioso, regañó a Yang una vez más. Preguntó sobre la mercancía deseada y la forma de pago. El joven dijo que si dejaba de ajustar su cuello, podría mostrarle la cuenta. Al ver el saldo, el empresario apenas podía creer la cantidad disponible. La propuesta era 1 millón por adelantado, con 4 millones más cuando la mercancía estuviera lista. Quería arroz, sal, snacks, bebidas o cualquier otro tipo de comida. Sam cambió su expresión y pidió a los jóvenes que lo siguieran. Mostrando un almacén lleno de mercancías, declaró que llevar un envío completo recibiría un descuento del 10%. El protagonista afirmó que esto dependería del origen y la calidad de los artículos. Observó de cerca y notó que la capa exterior estaba casi caducada. Mirando hacia atrás, el hombre se dio cuenta de que el joven sabía de negocios. El protagonista pensó en retirarse del trato. Dado que quería productos de buena calidad, confirmó que para aquellos productos casi podridos tenía otros planes. Como el hombre ofreció un descuento del 50%, tomaría todo lo que estuviera cerca de vencer. El pago, sin embargo, se realizaría en un mes utilizando una casa como garantía. Incluso los productos casi caducados y caducados todavía tendrían valor. El hombre no entendió lo que quiso decir. Ignorando las dudas, solo solicitó que los productos fueran enviados lo más rápido posible. En ese momento sonó el teléfono y alguien preguntó sobre la venta de la casa. El joven dijo que estaba ocupado y pidió a Shang que acelerara la entrega de los productos. Yang comentó a Shang que había traído un cliente importante. El caballero que compró la casa se llevó los 4 millones de depósitos según lo acordado. El protagonista encontró extraño que el hombre ni siquiera visitara la casa antes de transferir el dinero, pero el anciano explicó que su nieta necesitaba cambiar de escuela, lo que hacía de la residencia una prioridad. Dijo que este hombre era muy honesto porque lo reveló todo de una vez, sin temer que el precio aumentara. Al escuchar esto, el caballero abrió los ojos y se puso aprensivo. El protagonista lo tranquilizó, asegurándole que no subiría el precio ni se retiraría del trato. Después de firmar los documentos, se los entregó al comprador, sintiendo un alivio. Mirando al anciano, pensó que las personas amables y honestas tendrían dificultades para sobrevivir al apoca. Le pidió al caballero que esperara y solicitó la dirección actual donde estaba viviendo. Luego regresó al sitio de construcción para verificar el progreso de la obra. La segunda parte de los fondos había sido completada y le informaron que el dinero sería transferido en breve. La construcción estaba entre el 70 y el 80%. El almacén ya estaba preparado y la puerta instalada como se solicitó. Considerando esto, el protagonista le pidió a Sam que entregara los productos a esa dirección. Las personas contratadas para ayudar consideran al joven generoso por pagar 2,000 por persona. El protagonista estaba analizando la mejor manera de organizar los productos, separando frutas frescas y otros artículos. El trabajo duró hasta la noche cuando finalmente se detuvo para evaluar todo. La barra de tareas mostró que había suministrado durante 10 años. Una nueva caja apareció en la tienda del sistema. Examinó cuidadosamente la barra del sistema y sus funciones. Creía que tenía suerte de adquirir habilidades antes del apocalipsis. Ganó un ojo de la mente, permitiéndole ver la hostilidad de las personas. Estaba satisfecho, pues podía identificar amenazas antes de que comenzara el caos. La siguiente tarea requería que estuviera completamente armado. Él le gustó porque era exactamente lo que había planeado. Durante la noche deambuló por el mercado buscando suplementos. El protagonista observó el movimiento mientras caminaba por el lugar. Una voz en la multitud llamó su atención, alguien tratando de regatear. Era el hombre que tenía una aventura secreta con la exnovia del protagonista. El protagonista notó que estaba comprando una pulsera de jade falso. Más adelante encontró exactamente lo que estaba buscando. Acercándose a un vendedor, le preguntó si tenía algo más fuerte. El hombre afirmó que solo era un aval. Y si necesitaba algo especial, debería hacerlo él mismo. Sin embargo, eso no era suficiente. Necesitaba algo aún más poderoso. El vendedor sospechaba que estaba allí para causar problemas. De repente, el teléfono del comerciante vibró con una notificación de transferencia bancaria. El protagonista advirtió que había hecho el depósito y, por lo tanto, debería obtener lo que quería. En vista de la cantidad recibida, el hombre pidió a un compañero que vigilara sus mercancías. Poco después, llamó al protagonista para que lo acompañara a un lugar donde pudiera encontrar algo más potente. Le mostró un producto casero capaz de manejar 1 o 2 pollos. El protagonista no lo consideró lo suficientemente fuerte. Entonces, el comerciante reflexionó por un momento antes de decidir mostrar algo mejor. Tenía algunas réplicas guardadas. Sin embargo, el protagonista consideró un insulto ofrecer algo tan insignificante después de recibir un adelanto. El comerciante no sabía cómo justificar esa proposición. El joven advirtió que había pagado 10% por adelantado y estaba adquiriendo 2 millones en... El asistente estaba aprensivo, sin entender en qué sector laboral se encontraba. Después de reflexionar, comprendió la solicitud y fue a buscar algo más adecuado. Desbloqueó la caja fuerte y vigiló que nadie estuviera prestando atención. Con semblante serio, afirmó que el protagonista había encontrado a la persona adecuada. Aseguró que podía cumplir con esa demanda, pero exigió el pago en efectivo. Cuando el protagonista se iba, el encargado le recomendó que tuviera cuidado al salir. El hombre que estaba teniendo un romance con su exnovia reconoció al joven de inmediato.
Ese hombre gordo y barbudo quería saber qué hacía allí. El hombre mostró un interés excesivo en la vida financiera y personal del joven. El protagonista creyó que era el momento ideal para probar su nueva habilidad. Usó el ojo de la mente para medir la hostilidad a su alrededor. El protagonista preguntó si ese hombre estaba engañando a Qui Jing para obtener favores. El anciano con barba se enojó cuando escuchó a la joven decir que sus joyas eran falsas. El asistente preguntó si el protagonista conocía a ese hombre, y él respondió que solo era otro enemigo. Antes de irse, el joven les pidió que tuvieran piedad de ese hombre. Los chicos alrededor estaban ansiosos por darle al anciano una lección. Li Shouxianan pidió a los jóvenes que tuvieran consideración por él. Como parte de la lección, recibió una pequeña patada en el trasero. El hombre cayó al suelo, maldiciendo la vida del protagonista. 2 días después, en el fuerte que construyó el protagonista, las mercancías llegó. La misión de estar completamente preparados se completó. La recompensa y los bonos acreditados incluían una porción de mejora física que dejó al protagonista satisfecho. Sostuvo el frasco, notando que era el doble de efectivo que el de la tienda. Con eso, se preparó para aprovechar al máximo los beneficios. El intenso dolor de la mejora le causó fatiga. Sabía que la fuerza física de un hombre común era de 5. Ahora había subido a 40. Al observar el sistema de la tienda, notó que había porciones adicionales para mejorar físicamente. Decidió probar un poco más la mejora y obtener más beneficios. Con los 8 puntos adicionales, su fuerza física aumentó en un 60%. Necesitaba algo para probar su nueva habilidad y encontró una viga de metal. El protagonista agarró la barra y utilizó sus poderes recién adquiridos. Cuando la pateó, la viga logró doblarla perfectamente con su nueva fuerza. Tiró el metal, allí estaba la prueba de que el aumento de poder era real. Ahora, después de recibir el envío, él, protegido adecuadamente, guardó todo el equipo en un lugar específico. ¿Sabías que en 2 días comenzaría el apocalipsis? El protagonista suspiró al recordar al amable anciano. Estaba seguro de que este hombre no sobreviviría a la traición de la humanidad y al caos que se aproximaba. Con esto en mente, decidió enviar algunos suministros esenciales para ayudarlo. Tomando su coche, el protagonista subió largas escaleras hasta que finalmente llamó a la puerta. Se quitó un accesorio de los dedos, haciendo que los suministros aparecieran ante él. Mientras tanto, por otro lado, el anciano anunció que estaba abriendo la puerta. Al ver al joven, su expresión cambió, temiendo que fuera el cobrador de alquiler. Sin embargo, al reconocerlo, se sorprendió aún más. Su mirada se dirigió a las cajas apiladas y, confundido, preguntó de qué se trataba todo eso. Después de escuchar la explicación del protagonista sobre los suministros, finalmente entendió. Aún así, no podía comprender cómo el joven había llevado tantas cajas por su cuenta. El protagonista observó la estructura de la casa y notó que era lo suficientemente resistente como para soportar un tiempo. Pensó en cómo explicar el próximo apocalipsis sin asustar al anciano, mirando él. En el escritorio notó una foto que llamó su atención. Inmediatamente reconoció a la joven de la imagen. Era Shanshan, su antigua compañera de los tiempos apocalípticos. Su corazón latía más fuerte una vez que estuvo seguro de que era ella. Volviéndose hacia el anciano, le preguntó si la joven de la foto era Meng Shanshan. Quería saber dónde estaba su nieta en ese momento. El hombre recordó que en la otra vida, Shanshan se culpaba a sí misma por causar tantos problemas a su abuelo. Él estaba decidido a cambiar esta realidad. Colocando la foto de vuelta, afirmó que el anciano ya no podía seguir adelante. ¡Muévete! Al ver al hombre entrar en pánico, le pidió que lo dejara terminar antes de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, el anciano no pudo entender nada de lo que decía el protagonista. Había anticipado esta reacción, intentó explicar de manera más sencilla y le preguntó si sabía sobre periodos de hambruna. Viendo que el anciano finalmente entendía, guardó los suministros una vez más. Esto asustó aún más al anciano, quien no tenía idea de qué tipo de magia estaba usando. El joven entonces reveló que tenía superpoderes y podía predecir el futuro. El futuro. Luego preguntó dónde estaba la escuela de su nieta, ya que iban a recogerla de inmediato. Subiendo al coche, se dirigieron rápidamente a la escuela. Al llegar, salieron y se dirigieron a los dormitorios, buscando la habitación de la joven. Mientras tanto, dentro de la escuela, Meng Shanshan enfrentaba una situación complicada. Una joven arrogante le tocaba la cara burlonamente, dándole una lección. Después de aprender mucho, Shanshan entendió que no debía meterse con el novio de otra. Aún así, la agresora no sentía que ella hubiera aprendido la lección todavía. Una de sus amigas decidió prestar especial atención a la longitud del cabello de Shanshan. La joven preguntó por qué le estaban haciendo esto antes de que pudiera responder sobre su relación con el novio de la otra chica. Su abuelo llegó. Furioso, gritó para que las chicas se mantuvieran alejadas de su nieta. Sin embargo, los jóvenes espectadores que habían estado observando la escena rodearon al anciano. Mostraron una total falta de respeto por los ancianos. El protagonista, al presenciar la escena, no pudo contenerse. De regreso, decidió que también educaría a estos jóvenes. Al principio, intentó hablar de manera comprensible, advirtiéndoles que no causaran problemas. Sin embargo, como no le escucharon, decidió ser más instructivo. Como resultado, uno de los chicos perdió el equilibrio y cayó al suelo. Los demás se enfurecieron y decidieron enfrentarlo. El protagonista observaba en silencio, sabiendo ya lo que iba a suceder. Aún así, los jóvenes continuaron, intentando resolver la situación a su manera.
El protagonista ya les había advertido que se comportaran, pero como no le escucharon, elevó el nivel educativo. Agarró a uno de ellos por el cuello de la camisa y le mostró exactamente dónde estaba el suelo. El chico se quedó allí por un buen rato. Otro chico, sosteniendo un objeto afilado, pensó que tendría mejor suerte. Sin embargo, la lección fue la misma. Con una ligera patada, él cayó fuerte y se hizo contacto cercano con el suelo. Sang luego se acercó a las chicas, que lo miraban con aprensión. Una de ellas preguntó qué planeaba hacer. La chica pensó que no sería educada adecuadamente por el daño que había causado, pero cuando se dio cuenta de que no se saldría con la suya tan fácilmente, abrió los ojos en sorpresa. El protagonista sabía de su costumbre de tirarse del cabello, pero le aconsejó que la nueva temporada requería un corte un poco más corto y amablemente le hizo el favor de actualizar su apariencia. La chica estaba sorprendida, pero al tocar su cabello recién cortado, descubrió que le gustaba. Su alegría fue tan profunda que lágrimas de gratitud se acumularon en sus ojos. Yang dijo que el cabello corto podría salvarle la vida pronto. Sin prolongar la conversación, informó al abuelo y a la nieta que lo estaba. Saliendo, Shanshan quería saber a dónde iban. Él respondió que ella no tendría que volver a la escuela nunca más. Al principio estaba confundida, pero el abuelo empezó a explicar. Molesta, la joven reprendió a su abuelo, afirmando que ya le había advertido sobre confiar en charlatanes. Sabía que muchas personas estaban estafando a otras. Sang, sin embargo, explicó que no era una estafa. El mundo realmente estaba llegando a su fin. Sorprendida, Shanshan preguntó qué quería decir con eso. El protagonista, arrastrándose hacia su fortaleza, comenzó a explicar. Ella quería saber a qué se refería con habrá una hambruna. Él aclaró que hambruna era solo un término simplificado para que su abuelo entendiera, pero de hecho la palabra correcta era apocalipsis. Al escuchar esto, sus ojos se abrieron. Aún dudosa, tomó su teléfono y comenzó a buscar en Google, viendo las noticias y videos que mostraban el caos extendiéndose por todo el mundo. Ella comenzó a creer. Había imágenes de personas mordiéndose entre sí como perros salvajes, pero esos fueron solo los primeros signos de que el apocalipsis estaba a punto de comenzar. Sang explicó que todo fue causado por una niebla tóxica desconocida. Estaba afectando gradualmente a una parte significativa de la población, y aquellos que aún no se habían visto afectados no lo serían. Perdonados porque, una vez mordidos, también serían transformados. La protagonista preguntó si sabía lo que era un zombie, y él advirtió que ya sea al día siguiente o al siguiente como máximo. El primero de ellos aparecería. En medio de su explicación, se enfrentó a un atasco de tráfico. Pensó que aún faltarían unos días antes de que la situación empeorara de una vez por todas, pero no podía permitirse quedarse atascado en el tráfico. Mirando a su alrededor, notó que algunas personas ya estaban actuando de manera extraña. No obstante, la mayoría seguía más preocupada por sus propios asuntos. Algunos conductores intentaron escapar del atasco egoístamente, empeorando la situación. A pesar del tráfico desorganizado, lo que realmente le preocupaba eran las señales de confusión mental en algunos. El anciano a su lado aconsejó a Yang que no se involucrara en discusiones de tráfico. Cuando finalmente lograron salir del atasco, pensaron que estaban a salvo, pero estaban equivocados. Incorrecto. Un conductor de dudosa inteligencia seguía persiguiendo su coche a alta velocidad. Sang frunció el ceño. El bastardo era realmente persistente. Poco después, el hombre logró adelantarlos y detuvo su coche en medio de la carretera, bloqueando su camino. Salió de su coche, llamando a sus amigos para ayudar a resolver la situación. Estaba decidido a hacer que Yang y sus pasajeros lamentaran haberlo faltado el respeto en el tráfico. Al llegar a la fortaleza, el anciano quedó impresionado por el tamaño y la estructura del lugar. Tanto él como Shanshan lo encontraron un poco exagerado. Yang simplemente les pidió que descansaran. Mientras tanto, él disfrutaba de la vista mientras tomaba su café. Poco después, la joven apareció visiblemente contenta tras una buena noche de sueño. Luego, él le pidió que lo acompañara a ver la fortaleza. Fortaleza. Las paredes estaban hechas de hormigón armado. La puerta, controlada a distancia, era de acero de 3 centímetros de grosor. Yang explicó que solo ellos 3 estaban autorizados a entrar en la fortaleza. Shanshan, curiosa, preguntó qué harían si aparecieran sobrevivientes. Yang suspiró y respondió que, en el apocalipsis, la gente se volvería impredecible. El lado oscuro de la naturaleza humana se amplificaría. El abuelo y la nieta, observando desde arriba, notaron que había un área específica para los sobrevivientes. Sang se aseguró de que todo estuviera calculado, incluyendo el suministro de alimentos. Les mostró el almacén donde guardaba suministros. Antes de enseñarles a protegerse, utilizó el ojo de la mente para analizar si albergaban alguna hostilidad. Cuando se dio cuenta de que ambos eran amables y dignos de confianza, continuó el recorrido. Le entregó a cada uno de ellos un objeto protector, pidiéndoles que nunca se separaran de él. El anciano aseguró que protegería ese objeto con su vida. Mientras tanto, el sistema emitió una nueva misión: encontrar a los viejos compañeros. A Sang esto le pareció genial, ya que había estado preocupado por cómo localizarlos. Antes de irse, les recordó las reglas a los dos y se fue rápidamente en el coche. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un grupo de amigos se reunió para divertirse en un karaoke. La noche iba bien hasta que 2 de ellos fueron al baño. Al regresar, saliendo, uno de ellos accidentalmente chocó con una joven. Los amigos se disculparon cortésmente. Aún así, el novio celoso de la chica no aceptó la situación. Sorprendido, el joven rubio cayó al suelo. Su amigo, un chico con gafas, preguntó si estaba bien. Amablemente, le pidió al hombre que no fuera tan agresivo. El novio celoso, sin embargo, no le gustó la respuesta. Agarró al chico con gafas por el cuello de su camisa, tratando de intimidarlo. Un camarero, todavía recuperándose de un resfrío, notó el alboroto y decidió intervenir. Se acercó y pidió a todos que se calmaran.
El novio celoso interpretó esto como un desafío. Molesto, agarró al camarero por la ropa y ordenó a los dos amigos que se fueran de allí. Poco después, los amigos regresaron a la habitación 3090 del bar de karaoke. Los otros, curiosos, preguntaron qué había pasado. Explicaron que todo comenzó con un simple golpe en el baño. Uno de los amigos preguntó por qué no se defendieron. Sang-Xia respondió que no había necesidad. La situación ya había terminado. Pero la puerta fue pateada. Varios chicos entraron al lugar con expresiones poco amistosas. Sus amigos estaban sorprendidos por el repentino alboroto. El novio celoso trajo al camarero con él. Estaba allí para vengarse y dar una lección a los que lo desafiaron. El grupo divertido se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de ponerse feas. Afuera del karaoke, Juan llegó, estaba allí para reclamar a uno de sus amigos y no se sorprendió al encontrarlo en un karaoke. Subiendo las escaleras fue recibido de manera poco amigable. En medio de la confusión, los amigos se ayudaron mutuamente. Los ricos, el niño rico, tratando de impresionar a su chica, le preguntó si ya estaba mejor. Ella, todavía molesta, sintió que la persona que chocó contra ella no recibió lo que merecía. Los amigos, cansados de la situación, decidieron que ya no podían soportarlo más. El hombre impaciente creía que estas personas de menor nivel eran demasiado... La confusión creció y tomó proporciones inesperadas. Mientras uno yacía en el suelo, otros comenzaban más desacuerdos. Entre ellos, uno de los jóvenes temblaba sin poder reaccionar. En medio de la multitud, un camarero sudaba y sentía su cuerpo extraño. Ese chico, con una mirada vacía, observó todo sin más control de sus propias acciones. Por impulso, corrió hacia los jóvenes, listo para un ataque. Tan pronto como llegó al objetivo, mordió el hombro. La presión del ataque fue intensa, impidiendo cualquier reacción. El más temeroso del grupo solo observaba, temiendo que también fuera blanco. Varias personas intentaron separar al camarero, quien no lo hizo. No paró. Aquellos que intentaron detenerlo también fueron golpeados. El estado de extrañeza avanzó rápidamente entre los involucrados. El protagonista llegó justo a tiempo para contener al camarero. Sujetándolo firmemente, lo levantó un poco para prevenir nuevos ataques. Luego lo apoyó contra la pared para evitar más problemas. Aún controlando la situación, pidió a todos que dejaran de pelear. Entre los presentes, algunos tenían heridas en los puños, otros en el hombro. El novio celoso ordenó a sus guardaespaldas continuar la lección. Sang miró a su viejo camarada y le preguntó si estaba bien. Sang-Xi pensó que la pregunta era extraña, pero aseguró que no fue golpeado. El protagonista le pidió que lo siguiera. Aún así, el joven celoso no dejaría que todos abandonaran el lugar. La conmoción terminó cuando uno de los guardaespaldas comenzó a toser. Mientras reían, el protagonista notó la herida en su hombro. Mirando de cerca, preguntó si la lesión fue causada por el camarero. Recibió una confirmación hostil. Poco después se dio cuenta de que la reacción general tomaría algo de tiempo. Sang arrastró al camarero afuera. Lo puso en un lugar seguro, reflexionando sobre la seguridad del grupo. En ese momento, la puerta aún estaba intacta. Mirando alrededor, preguntó si alguien más asumiría la responsabilidad por el caos. John Geek dijo que él, confundido, encontraba extraño a este joven que seguía repitiendo su nombre. El afortunado, desprovisto de inteligencia, seguía provocando al protagonista. La paciencia ya no era la misma, pero mantuvo la compostura. Con un toque de ironía respondió cortésmente. El guardaespaldas, al presenciar la escena, avanzó para resolver el problema. Este también terminó en el suelo, fácilmente derribado. Mientras estaba caído, comenzó a convulsionar. El protagonista levantó la mirada y preguntó si alguien más quería probar sus puños. Todo estaba resuelto. Yang Sei pidió que llevaran a sus amigos y esperaran afuera. Al mismo tiempo, las personas del otro lado también estaban retirándose. La joven rubia todavía estaba molesta por no haber obtenido su venganza. Todos fueron detenidos por el protagonista, que necesitaba hablar un poco más. Aconsejó a estas personas que no bebieran tanto, que no pudieran recordar sus nombres. Sus palabras fueron tan sensatas que un hombre no pudo mantenerse en pie. Un hombre estaba encerrado. La puerta no se abría y él golpeó para que alguien desde afuera la desbloqueara. Mientras tanto, otro hombre ya se había transformado y se lanzaba hacia él. Ante esa agitación, el protagonista no tuvo más remedio que cerrar la puerta con llave. Cuando un camarero le preguntó al protagonista si necesitaba ayuda, él pidió que mantuvieran la puerta completamente cerrada. Se decía que era una gripe rabiosa y que debían mantener la distancia. Obedeciendo sus palabras, otro empleado que sabía lo que estaba sucediendo explicó que era una gripe rabiosa. Decidió revisar las cámaras de seguridad. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se horrorizaron. Horrorizados, la escena mostrada por las cámaras los hizo llamar a la policía. El protagonista quería salvar al amigo y pidió darse prisa, ya que el lugar ya no era seguro. Se fueron de allí y Sang-Xi quiso agradecer por ayudar a salvar a todos. El protagonista le dijo que su nombre era Yang y que lo habían contratado para defenderlo. Querían saber más sobre la gripe rabiosa mencionada anteriormente. Preguntaron si había algún remedio para contener la enfermedad. Explicó que este desastre no iba a desaparecer, solo empeoraría, y que el mundo estaba en sus últimos días. Mientras decía esto, se escuchó un ruido extraño desde afuera del coche. Cuando los amigos miraron, notaron que el brote ya se estaba extendiendo. El protagonista explicó que las cosas apenas comenzaban y todo empeoraría. Todos acordaron obedecer sus órdenes para seguir sobreviviendo. El panel de tareas mostraba que había completado la misión de rescatar a un pasajero. Con eso, podía ver las recompensas disponibles en el sistema. Las cajas todavía estaban allí y todas parecían útiles. Tan pronto como regresara a la fortaleza, descansaría. Rescátalos.
Había un problema mayor relacionado con la confianza. Sabía que en su vida pasada su amigo Shang-Chi había sido traicionado por uno de ellos, pero con solo mirar el protagonista no podía identificar quién era el traidor. Ki-Jin recibió una llamada de Lei, quien quería saber cómo iban las cosas. Mientras hablaba con ese caballero, fuertes golpes en la puerta la sobresaltaron. Después de mirar por la mirilla, vio que era seguro y abrió. Su amiga dijo que el viejo Liu del primer piso había sido llevado esa mañana. A la mañana siguiente, Qui-Jin quería saber qué pasó. La amiga explicó que la policía y la ambulancia lo habían llevado juntos. Fue entonces cuando entendió por qué había tanto ruido esa mañana. La pelirroja dijo que parecía ser una gripe rabiosa y preguntó si los suministros ya habían sido enviados. La joven, vestida con un uniforme escolar, pensó que su amiga debería llamar a Lei Chuxiang y aliarlo. Las puertas se abrieron y todos salieron, mirando cautelosamente a su alrededor. Shang-Chi comentó que el lugar parecía una fortaleza. El protagonista confirmó que esa fue la primera reacción de todos. Shang-Bo y su nieta preguntaron si el líder estaba bien. Él les dijo que no se preocuparan e informó que ahora presentaría a los nuevos miembros. El protagonista presentó a Shang-Chi y a sus amigos. Después de eso, los presentó a Shang-Bo y a su nieta, quien los saludó alegremente. Luego le pidió a Shang-Bo que mostrara el lugar a los nuevos miembros y explicara las reglas. Uno de los amigos de Shang-Chi levantó la mano para llamar la atención. Preguntó si podían recibir alguna arma y afirmó que podían ayudar a defender el lugar. Al escuchar esto, el protagonista simplemente lo miró de reojo. Shao-Chi aconsejó a Mai Ming que tuviera cuidado con sus palabras. El protagonista aseguró que en pocos días todos recibirían armas. Al ver al hombre herido, ordenó que lo llevaran a la sala médica. Después, mientras limpiaba, Shao-Ki comentó que era muy cómodo. Jining le preguntó por qué lo había detenido y afirmó que si no lo hubiera hecho ya tendrían armas. También dijo que en el mejor de los casos estaban siendo protegidos y en el peor estaban bajo arresto domiciliario. Shao-Ki le pidió que no hablara así porque el protagonista los había salvado. A pesar de ser amigos, estaban teniendo desacuerdos, enfadados. Jimin les pidió que miraran cómo estaban tratando a Chen Chong y cómo la enfermería parecía más una prisión. Encontró sospechoso el comportamiento del anfitrión. Shao Kai declaró que si estaban equivocados, traicionarían a su salvador, pero Mingi respondió que preferiría traicionar que ser traicionado. También dijo que solo tenían a un anciano y una chica, así que podrían capturarlos cuando el protagonista estuviera fuera. Sus amigos lo miraron para entender si hablaba en serio. Rápidamente dijo que solo era una broma. Los amigos se sintieron aliviados de que no fuera en serio. Al irse, pensó que en tiempos caóticos todos debían ser despiadados. En otra habitación, Shen-Bo y su nieta llegaron para traer la actualización. Le informó al protagonista que todos estaban instalados y que el nombre del herido grave era Chen Ge. El protagonista le agradeció y les dijo que descansaran ya que no sabían qué podría ocurrir al día siguiente. Antes de que ellos, izquierda, él llamó su atención nuevamente. Les pidió que vigilaran a los otros dos amigos de Shang-Chi porque sentía que había un traidor entre ellos. Esperó a que todo se calmara porque necesitaba revisar la tienda del sistema. Su objetivo era rescatar las cajas que había observado antes, cajas de suministros para adquirir recursos para el apocalipsis. Después de rescatarlas exitosamente todas, encontró varios artículos y municiones. Mirando el montón de suministros, comentó que serían útiles como lo fueron en el apocalipsis. El otro día, temprano en la mañana, 3 coches se acercaron a alta velocidad. Los vehículos llegaron a la base de los protagonistas y alguien preguntó si realmente era la dirección correcta. Era un hombre que, después de confirmar la dirección por llamada, dijo que tan pronto como terminaran allí, comerían. Juntos, él ordenó a sus subordinados que irrumpieran en la base. Observó cómo lo intentaban con todas sus fuerzas. Después de un rato, un subordinado dijo que la estructura era demasiado gruesa para romperse. El hombre se quejaba mientras se preguntaba quién tendría una puerta tan resistente en una casa normal. Pidió a sus subordinados las armas pesadas. Al abrir la caja de armas pesadas, solo encontraron botellas. Después de prender fuego a las botellas, las lanzaron sobre la pared de la base, con la intención de invadir. Las llamas se propagaron rápidamente, dejando la base en peligro. Al ver el fuego, todos salieron rápidamente llevando cubos de agua. Mientras lucha contra las llamas, Shan-Shan nota que el protagonista tenía razón. Desde el almacén, el protagonista y Shang-Bo salen armados. El protagonista dice que quiere ver quién está causando problemas. En la torre de vigilancia, Shang-Bo ve a un hombre abajo y dice que le parece familiar. Sorprendido, recuerda que era el mismo individuo que tuvo un incidente de ira en la carretera. Al mirar hacia arriba, uno de los subordinados nota algo en la torre de vigilancia. Le avisa a su jefe, quien reconoce al protagonista y dice que lo estaba buscando específicamente. El líder invasor exige que el protagonista salga o su base será incendiada. El protagonista dice que tienen 5 minutos para irse. Al escuchar esto, el invasor ordena más cajas de cócteles inflamables. De repente se emite una nueva misión. Con la base bajo ataque, neutralizar la amenaza se vuelve necesario. El protagonista sabe que no merece advertencias. Dejarlos vivos solo traería problemas en el futuro. Sin vacilar, dispara su arma. El disparo alcanza el brazo del invasor. Sosteniéndose la herida, grita de dolor.
El protagonista comenta que está un poco oxidado después de unos días tranquilos. Al darse cuenta de la potencia del armamento, los enemigos se retiran. Sin embargo, nadie saldría ileso. Los siguientes disparos derribaron a varios de los submarinos de los invasores. El líder logra subir al coche y ordena al conductor que acelere. Shang-Bo observa la huida y comenta que están escapando en coche. El protagonista le dice que se calme, pues para eso hay un rifle automático. Dispara una ráfaga de balas a los que huyen. Vehículo, recarga su arma y continúa disparando. Shang-Bo, impresionado, piensa que ni siquiera demostró tal habilidad durante su servicio. Los disparos golpean los coches, ahuyentando a los enemigos. El protagonista instruye a Shang-Bo para que ordene a los demás limpiar el desastre. Sin embargo, reconsidera y decide dejar que los heridos se conviertan en zombies para que Shang-Chi y Shang-Shan puedan entrenar. Luego dice que ha cambiado de opinión y tiene otros planes para ellos. En el camino, Lee Shuk-cheon pregunta si están cerca del destino. Wen Shouye, con una voz dulce, responde que debe ser en la siguiente intersección. Ki-jing nota que siempre que Lee Shuk-cheon está cerca, Wen Shouye se comporta así y ya entiende sus intenciones. Ella llama a su amiga para ir juntas. Sorprendida, Wen Shouye pregunta si ella también necesita ir. Debería hacerlo, ya que es la única que conoce el lugar exacto. La pelirroja trata de encontrar excusas para evitar seguirla. Los dos se dirigen hacia la base. Al darse cuenta de que se han desviado, Lee Shuk-cheon pide a su grupo que esté listo. Les ordena que lo sigan tan pronto como arranque el coche. Sus subordinados confirman el pedido. Cuando Shiya le pregunta a su amiga por qué la arrastró a esto, ella responde que la conoce bien y está al tanto de sus estrategias. Sin embargo, algo más adelante llama su atención. Se pregunta qué está pasando. La amiga especula si hubo una confrontación armada. Qui-jing analiza la escena y concluye que, dado el estado del lugar, probablemente hubo una disputa entre dos. El amigo sugiere que él no sobrevivió y se preocupa por el destino de los suministros. Mientras un hombre experimenta una transformación, reflexionan sobre una. Regresando, pero deciden investigar más de cerca. Justo enfrente de la puerta de la base, intentan forzarla para ver si se abre, pero al intentarlo se dan cuenta de que la puerta está sellada y no pueden ver adentro. De repente, escuchan una voz llamando y miran en dirección al sonido para identificar quién es. Desde lo alto de la torre de vigilancia, Shang-Shan pregunta quiénes son y cómo encontraron el lugar. Los dos abajo anuncian que conocen al propietario y uno de ellos tiene una relación cercana con él. Pronto, ella se da la vuelta e informa al protagonista que hay dos chicas afuera y una dice ser su novia. El ex engañador imagina que la mujer en la cima es la razón del cambio de comportamiento de los protagonistas. Ella les dice que no se preocupen, ya que Lee ha traído algunas armas y solo necesitan hacer que él abra la puerta. El protagonista se pregunta qué están haciendo allí. Sin perder tiempo, activa el ojo de la mente. La pelirroja intenta parecer linda, incluso sintiendo enojo por ser ignorada por él. El protagonista ya conoce sus intenciones y las acciones de Lee. Sorprendidos, intentan averiguar cómo se enteró. Antes de que puedan inventar otra excusa, él dispara algunos tiros de advertencia desde arriba. Arriba, escucha a su ex incrédula cuando se da cuenta de que él tuvo el descaro de disparar tan cerca de ellos. Wen Shouye comenta que él está armado y que deberían hablar con calma, pero su amiga insiste en que no se atrevería a disparar. El protagonista afirma que dispararle sería demasiado fácil. Ambos escuchan un ruido y miran hacia atrás. Todo lo que ven es una multitud de pacientes furiosos. Lo que quería era ver el caos extenderse. Los infectados gruñeron y corrieron hacia los dos. Apenas lograron esquivar y... ¡Huye! Lee Shuk-shinong escucha su nombre y mira quién lo llama. Corriendo y gritando, suplican ser salvados. Asustado se queja de la presencia de los infectados. Ordena a su grupo que actúe rápido. Fue en este momento que la situación se volvió en contra del traidor. Ki-jing, mientras balancea su bolsa, dice que no quiere morir. Lanza la bolsa a su amigo. La bolsa se enreda en sus pies. Esto la hace caer de bruces. Caída e incapaz de reaccionar, es capturada por los zombies. Mientras se convierte en la comida de los infectados, maldice. Su amiga. Corriendo sin mirar atrás, Qui-jing afirma que se lo merecía. En la torre de vigilancia, el sistema informa sobre la finalización de la misión y anuncia la misión de limpieza. Shang-Shan pregunta si simplemente se convirtieron en zombies. El protagonista explica que ahora hay varios virus en el aire y que, al entrar en contacto con un cuerpo muerto o gravemente herido, ocurre la transformación. Él pide que todos sean llamados para una reunión. Sentado en la mesa, todos esperan la discusión. Él informa que dentro de los próximos 2 días deberían quedarse en casa para que el cuerpo pueda adaptarse al virus. Chis muestra preocupación por su amigo en la enfermería. La escena muestra al amigo acostado, comenzando a mostrar signos de infección. Su mano y cara palpitan y está sudando excesivamente. Con el caos causado por el virus, la gente estaba volviéndome loco. Al mirar afuera, Sang Chanji notó que el mundo exterior estaba en caos. Le dijo a su familia que necesitaría ir al almacén a buscar suministros y que nadie debería abrir la puerta. Mientras daba estas instrucciones, alguien llamó a la puerta. Con aprensión miró en la dirección de donde venía el ruido. Hizo un gesto para que todos mantuvieran silencio. Lentamente se acercó a la puerta, pero antes de que pudiera... ¡Ábrelo!, escuchó una voz preguntar si estaba en casa. Al reconocer la voz, se sintió aliviado al darse cuenta de que era Yang Tao. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera abrir completamente la puerta, fue K. Se relajó. Varias personas invadieron su casa y lo inmovilizaron. Furioso, exigió que lo dejaran ir. Dijo que siempre lo había tratado bien y preguntó por qué estaba haciendo esto.
Yang Tao respondió que lo trataban como a un felpudo, pero Shang Changji replicó, diciendo que sin él, Yang Tao estaría sin hogar. El intruso, sin embargo, parecía insatisfecho con su parte en las negociaciones y exigió la llave del almacén. Zhang Shangche se negó a entregarla, diciendo que no obtendría lo que quería. Yang Tao se acercó a la familia de Zhang Shangche, agarró a su esposa del cabello y le ordenó un reloj. Su hijo intentó reaccionar para salvar a su madre. En un movimiento desesperado, mordió el brazo del agresor. Enfadado, el hombre lanzó al niño lejos. Al ver esta escena, Zhang Changyi reaccionó con furia como cualquier padre lo haría. Yang Tao le dijo que no se preocupara porque, mientras cooperara, él le aseguró que una vez evacuado, su familia estaría a salvo y exigió que lo llevase al almacén. Cuando finalmente llegaron al lugar, a los intrusos no les gustó lo que vieron. ¿Es esto todo lo que queda?, preguntó Yang Tao. Zhang Shangji respondió que fue él quien consiguió ese gran cliente. Esto hizo que Yang Tao reflexionara por un momento. Dijo que si podían apoderarse de los suministros de los protagonistas, tendrían comida para toda la vida. Al escuchar esto, Zhang Shangji advirtió que es mejor no meterse con él, ya que lo vio armado y sospechaba que sabía sobre el apocalipsis de antemano. Pero a Yang Tao no le importó. Para él, esto no era su problema. Zhang Shangji estaba confundido y preguntó por qué sería su responsabilidad. Fue entonces cuando escuchó que debería obtener los recursos a cambio de la seguridad de su familia. Sorprendido por la respuesta, se quedó sin palabras. Mientras tanto, la escena regresa al fuerte. Todos estaban alrededor de Chen Chong mirándolo retorcerse. Se había transformado en un zombie y estaba tratando de liberarse. Sus amigos estaban profundamente tristes al verlo en ese estado, hasta que Yamin rompió el silencio y dijo que necesitaban matarlo. El protagonista, observándolo de reojo, comenzó hasta a entender su naturaleza. John Chi, sorprendido, preguntó qué había dicho. Yamin repitió que si Chen Chong se liberaba, todos estarían en peligro, pero Shang-Chi respondió afirmando que él era uno de ellos y cuestionó si se rendirían sin siquiera intentarlo. El protagonista intervino y dijo que Wang Ming tenía razón. Una vez convertidos en zombies, prácticamente no había posibilidades de recuperación, así que sacó su cuchillo de la funda y se lo entregó a Jimin. El joven estaba confundido y preguntó qué quería decir con eso. Termina esto, respondió el protagonista. Cuando llegó el momento de actuar, Jimin simplemente tembló. El protagonista lo provocó, recordándole que siempre quiso un arma y pidiéndole que tomara el cuchillo y terminara con el sufrimiento del amigo. Entre el grupo había alguien en quien todos confiaban. Shang-Chi asumió la responsabilidad y dijo que haría lo necesario. La renuencia en su mirada era visible. El protagonista le preguntó a Shang-Chi si estaba seguro de lo que iba a hacer, advirtiéndole que si estaba equivocado se convertiría en un asesino. Pero Shang-Chi, sin dudarlo, afirmó que confiaba en él. Satisfecho con la respuesta, el protagonista le dijo que siguiera adelante. Enfrentándose a su amigo, que se retorcía y gruñía, Shang-Chi reunió valor y bajó el cuchillo rápidamente. Sin embargo, antes de que la hoja pudiera golpear al zombie, fue detenida. El protagonista agarró su mano antes de que hiciera algo irreversible. Confundido, Shang-Chi preguntó por qué lo detuvieron. El protagonista explicó que el zombie era un caso especial y aún tenía utilidad. En ese momento, el sistema le notificó que se había descubierto un mutante raro. Mirando al zombie que seguía gruñendo e intentando liberarse, el protagonista preguntó, ¿tu nombre era Chen Chang? Sin esperar confirmación, declaró que tenía una tarea para los infectados. La escena cambia a otro lugar mostrando un coche a alta velocidad. El conductor pierde el control y choca contra un poste, dejando el... De regreso al vehículo, Shang-Chi lamenta su mala suerte. Triste por perder el auto, suspira y dice que al menos está casi en su destino. De repente, aparece un zombie y salta hacia él. Con un movimiento rápido, logra morderle el brazo. Shang-Chi empuja al zombie y corre lo más rápido que puede de regreso al auto. Dentro del vehículo, agarra una palanca. Girando con fuerza, golpea a la criatura en la cabeza. Insatisfecho, le da unos cuantos golpes más hasta que el zombie deja de moverse. Sabía que este lugar no era seguro. Temblando, continúa su camino hacia la base. En la base, muchos zombies deambulan de un lugar a otro, esperando encontrar a una víctima. El protagonista salió a observar los alrededores y trajo a algunos de los residentes de la base para enseñarles cómo lidiar con los infectados. Shan comenta que el equipo es incómodo y molesto, pero el protagonista refuerza que los zombies son mucho más fuertes que los humanos y que el equipo es necesario. Observando desde la distancia, nota que estaban en un extremo y una amenaza se acercaba desde el otro. Alerta al grupo para que se prepare, ya que habían entrado en el campo de percepción de infectados. Los zombies notan la presencia del grupo y corren hacia ellos. El líder recuerda al equipo que siempre deben cuidar las espaldas de los demás y mantener la distancia. Esquiva el ataque del enemigo y explica que cuando un zombie falla es el mejor momento para atacar. Al escuchar esto, Shao Kahn ataca con un hacha. La hoja golpea la frente del zombie, pero no tiene efecto. Mientras Shao Kahn se queja, el protagonista usa su error como ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero antes de que pueda terminar la explicación, el zombie salta sobre Shao Kahn, quien entra en shock y pide ayuda. El protagonista, observando de lado, dice que la defensa fue perfecta, pero pide a Shang-Chi que ayude a su amigo. Shang-Chi se posiciona detrás del zombie y da un golpe en el cuello de la criatura. El protagonista recuerda a todos que un golpe no es suficiente. Sabiendo esto, todos atacan juntos hasta derribar al monstruo. Volviéndose hacia Shang-Chi, Yang, el protagonista, pregunta cómo les fue. Yang estaba a punto de responder cuando notó a un zombie acercándose al protagonista por detrás. El infectado se lanza hacia él.
pero es rápidamente agarrado por la cabeza. El protagonista, sin perder la compostura, mira a Shang y le pregunta si ya olvidó lo que se enseñó sobre prestar atención. Todos se sorprenden al ver que él no había bajado la guardia en ningún momento. Desde un escombro cercano, Shang-Chi observa a los infectados rondando la base. Se pregunta si el protagonista ya había encontrado su fin, pero entonces escucha su voz. Observando desde detrás de un coche, Shang-Chi confirma que es él. Para su sorpresa, el protagonista no solo estaba vivo, sino cazando mutantes con su equipo. Pero mientras Shang-Chi observaba, un infectado escondido bajo el coche aparece de repente. Una mujer pelirroja en estado de zombificación extiende la mano y le agarra la pierna. Sobresaltado, Shang-Chi pierde el equilibrio y cae al suelo. Mirando el rostro aterrador de la criatura, él entró en pánico. El zombi pelirrojo estaba gruñendo, listo para devorarlo, pero el pelirrojo encima de él pronto fue hecho pedazos. Fue el protagonista quien disparó al zombi que lo atacaba. Jadeando, Shang-Chi arrojó lo que quedaba del zombi a un lado. El protagonista le preguntó qué estaba haciendo allí. Acercándose, Shang-Chi dijo que no podía creer que todavía estuviera vivo para verlo, pero había una herida en su brazo, algo que no pasó desapercibido. Apuntándole con el arma, el protagonista afirmó que Shang-Chi había sido mordido. Aterrorizado, suplicó que no dispararan. Afirmando que tenía algo importante que decir, el protagonista le pidió que hablara, pero que no se acercara. Shang-Chi dijo que su ex socio de negocios había secuestrado a su familia para robar los recursos del almacén. Rogó por las vidas de su esposa e hijo, sabiendo que estas bestias no dudarían en hacerles daño. Todavía inseguro, el protagonista pensó que a pesar de la ganancia, el hombre lo había ayudado mucho en el pasado. Observando a su equipo, se dio cuenta de que había muchos más hombres que mujeres, creando un desequilibrio. De repente, escuchó un sonido de notificación del sistema, y pensó que finalmente había una ventaja. La tarea era rescatar a la esposa e hijo de Shang-Chi con una recompensa de 25 puntos. Después de analizar la misión, afirmó que salvaría a la esposa e hijo de Shang-Chi. El hombre, conmovido, se inclinó y dijo que solo podría devolver su amabilidad en la próxima vida. Le pidió al protagonista que hiciera lo que tenía que hacer y lo terminara antes de convertirse en un infectado. Mirando pensativamente a Shang-Chi, el protagonista le pidió a Shang-Shang que trajera una bicicleta. Arrodillado, Shang-Chi preguntó por qué lo trataban con tanta amabilidad. Aceptando la orden, le agradeció. Una vez en la bicicleta, pedalea tan rápido como puede. Lo único que lo separaba de volverse infectado eran sus pensamientos sobre su esposa e hijo. Uno de sus ojos ya había adquirido el característico tinte de los infectados. De regreso en la base, después de apilar todos los zombies muertos en un montón, echaron mucha gasolina. Cansados por el trabajo, le prendieron fuego. El protagonista notó que con su fuerza actual podrían manejar 1 o 2 zombies, pero enfrentar a un grupo sería muy difícil. Dándose la vuelta, les pidió que lo siguieran. Preocupado, Shambo comentó que la ciudad estaba un desastre y preguntó si iba solo. Pronto, Shu-Chi y Shang-Chi se ofrecieron a ir también, pero el protagonista se negó, diciendo que serían una carga. Viajó en coche, preparado para los ataques. Se quejó de que la actualización del sistema tomó demasiado tiempo. Sabiendo que la misión sería difícil, decidió actualizar manualmente, lo cual le costó 4 puntos. Al mirar la interfaz del sistema, notó que el costo de la actualización manual se había duplicado. Aún así, tenía la cantidad requerida. Al comprar la caja de recompensas, se restaron 20 puntos. Una luz brillante emanó del auto. Después de abrir la caja, recibió un suero de mejora de fuerza física más 5. Se quejó de la luz, diciendo que era como ser golpeado por una granada aturdidora. Era otro juguete interesante. Emocionado, inmediatamente usó el suero. Su cuerpo estaba agitado. Su atributo de fuerza aumentó de 10 a 15, haciéndolo 260% más fuerte que un humano normal. En la casa de Shang-Chi, su esposa trató de calmar al niño, asegurando que el padre se encargaría de todo. Pero de repente, Yang Tao y sus secuaces entraron en la habitación. Sorprendida, ella preguntó qué estaban haciendo. Los dos hombres querían divertirse un poco con la mujer. Para satisfacer su enfermiza curiosidad, desgarraron su blusa. Al ver la escena del secuaz sosteniendo a la madre, el hijo no pudo soportarlo e intentó ayudar. Mientras intentaban inmovilizar a la mujer, que gritaba pidiendo ayuda, uno de los cómplices se acercó, atemorizado por el ruido, para ver qué sucedía. Al notar su presencia, los demás lo invitaron a unirse a la diversión. Lee, sin embargo, dio una advertencia, lo que irritó a sus compañeros. Solemnemente, el secuaz explicó que no deberían meterse con esa mujer por ahora. Sin embargo, dejó en claro que una vez que trataran con su esposo, podrían hacer lo que quisieran. Respetando la decisión momentánea, la mayoría se retiró, pero uno de ellos prometió regresar. Llorando, la mujer abrazó a su hijo, quien también lloraba desesperadamente. Mientras tanto, afuera, el caos de los zombies continuaba. Dentro del auto, el protagonista conducía mientras pensaba que, con 13 puntos de resistencia, estaba por encima del promedio. Pero se dio cuenta de que seguir conduciendo era difícil. El tráfico era un caos, con gente luchando por sobrevivir. En un momento, decidió abandonar el vehículo y continuar su viaje a pie. Se dio cuenta de que estaba muy cerca de la ciudad, donde todo era aún más caótico. Pronto notó que los zombies se acercaban para devorarlo, pero usando su fuerza extra recientemente adquirida y las herramientas de defensa almacenadas, él manejaba a todos con facilidad. Su velocidad ahora estaba en otro nivel. Con su agilidad y habilidades mejoradas, tenía ventajas sobre los no muertos. Con su agudo oído, notó que estaba rodeado de infectados y todavía estaba a unos 800 metros de su destino.
Fue entonces cuando el sistema le notificó de una misión aleatoria llamada Encuentro. Más adelante, los zombies intentaban entrar en un supermercado. Un grupo de sobrevivientes estaba acorralado adentro, luchando para evitar que las criaturas entraran. Dentro del mercado, la gente estaba verificado. Un joven estaba gritando por ayuda mientras un hombre, que parecía ser un oficial de policía o guardia, intentaba mantener el orden. Sabía que la situación estaba fuera de control a medida que más y más zombies se amontonaban en la puerta del supermercado. Por mucho que bloquearan la entrada, la resistencia no duraría mucho. Sin embargo, algo afuera estaba lidiando con los zombies. Estaba causando miedo y asombro entre los sobrevivientes que temían que una criatura aún más peligrosa pudiera estar ahí afuera. A pesar del riesgo, el guardia decidió verificar lo que estaba sucediendo. Ordenó que se retirara parte de las barricadas para asomarse. Cuando se abrió un pequeño espacio, el guardia miró hacia afuera y vio algo que se movía rápidamente. Asustados, los sobrevivientes salieron del mercado armados con trozos de tubería y barras de metal. El joven, todavía aterrorizado, temía que pudiera ser un mutante. Uno de los hombres mayores cuestionó sus sospechas, pero él simplemente comparó la situación con historias que había escuchado antes. El guardia interrumpió la discusión, recordándoles que no era momento para debates. Les pidió a todos que tuvieran cuidado y se dirigieran lentamente a un punto de encuentro. Habiendo llegado a un lugar seguro, El guardia hizo una pausa y observó al extraño que les había ayudado. Analizando sus movimientos y habilidades, se dio cuenta de que era diferente. El joven insistió en que solo podría ser un mutante, pero el guardia no estuvo de acuerdo. El protagonista sonrió y comentó que los mutantes aún no estaban en todas partes. Con una ligera sonrisa, el guardia concluyó que el joven era simplemente un sobreviviente excepcional. Mirando a ambos lados, el guardia llamó al protagonista para que se uniera al grupo. Cuando escuchó que iban al Jardín X, recordó que había una mansión cerca. El viejo Song sugirió que se uniera al grupo porque el Capitán Lee tenía una pistola, incluso María. Sinceramente, el protagonista aceptó la invitación por un tiempo. Debido a la curiosidad del chico sobre la mansión, comenzaron a preguntarse si conocía a alguien que estaba allí. Había incertidumbre sobre la posibilidad de que fuera un pariente o una novia a quien deseaba. En ese caos, la probabilidad de que la persona que buscaba ya estuviera muerta estaba aumentando. Según el capitán, si no habían sido atrapados por zombies, podrían haberse encontrado con esa manada de animales. Frodo quería entender a qué animales se refería. Era una banda de matones escondidos en las aldeas de la ciudad del este. Estaba claro que el protagonista necesitaba mantener su guardia alta al conocer nuevos sobrevivientes. A todos se les puso la piel de gallina cuando un zombie se acercó al capitán. El susto casi tomó al hombre por sorpresa, pero la pistola estaba listo. Sin otras alternativas, fue necesario disparar algunas veces. Como resultado, el ruido de los disparos atrajo la atención de más infectados. Era de esperarse que al escuchar los disparos, los zombies comenzaran a acercarse. Sin detenerse, los ojos del oficial se movieron rápidamente mientras intentaba mantener la calma. Al ver un autobús abandonado, se le ocurrió una gran idea. Mientras reflexionaba, el protagonista concluyó que correr sin rumbo podría alertar incluso a los infectados. Pero vio en el autobús un refugio seguro. Situado en la entrada del autobús, el capitán ordenó al protagonista que corriera y se refugiara. Rápidamente, ambos subieron al autobús y cerraron la puerta. Necesitaban revisar cada asiento en busca de algún escondido. La tensión estaba creciendo, mostrando que los mutantes no se habían rendido y se estaban reuniendo afuera. Mirar cuidadosamente a los zombies en la entrada hizo que el capitán temiera que no habían sido lo suficientemente rápidos. Cada segundo los infectados se volvían más desesperados en su intento de invadir el autobús. El ruido y la confusión atraían aún más zombies a la escena. Durante el esfuerzo por mantener la puerta, la fuerza del capitán fue puesta a prueba, pero sus brazos no podían más. Rápidamente, el protagonista corrió y reforzó fácilmente la seguridad de la entrada. Luego, el pasaje fue bloqueado, evitando que cualquier infectado cruzara. Tal acción le dio al capitán la libertad de coordinar a los demás. En ese momento, el joven afirmó que mantendría la puerta segura mientras el líder organizaba a los demás para romper las ventanas y contraatacar. Inmediatamente, los instintos de liderazgo surgieron cuando las ventanas se rompieron. Los zombies rodearon el autobús, intentando entrar por todos lados. Mientras tanto, los sobrevivientes hicieron todo lo posible para protegerse con las armas que tenían a mano. Muchos se aferraron a un compañero para minimizar el daño causado por el ataque. Al notar la gran cantidad de infectados y la poca munición, la preocupación del capitán aumentó. En ese instante, el protagonista lo llamó y le entregó una especie de arpón. Poco después, la pregunta sobre dónde había encontrado el arma fue vagamente respondida. Esta herramienta permitía lanzar flechas en grandes cantidades, lo que dificultaba que los zombies se acercaran. Después de un tiempo, la pequeña horda fue controlada. Frío y los sobrevivientes pudieron salir del vehículo. Los acompañaba un chico entusiasmado con la situación apocalíptica. Aún así, el protagonista advirtió al joven que se mantuviera alerta y no cometiera errores por descuido. Cuando cayó la noche, en el fuerte, un comerciante se ofreció a hacer guardia. En vista de esto, el amigo regordete y con gafas encontró extraña la disposición del joven, conocido por su pereza. Por un momento, la irritación se apoderó del chico, quien se defendió diciendo que nadie debería cuestionar sus decisiones. Aún así, el joven con gafas no entendió la repentina evasión de su amigo. Mientras tanto, la persona a cargo del fuerte observó la discusión en silencio. Al final, decidieron dejar al joven permanecer de guardia. La espera se extendió hasta la noche cuando finalmente estuvieron seguros de que el anciano estaba dormido. El anciano siempre mantenía la llave del gabinete de municiones cerca de él. En este momento, el traidor apenas hizo esfuerzo para entrar en la habitación y encontrar lo que buscaba.
Se acercó cuidadosamente para tomar la llave sin despertar al anciano. Moviéndose sigilosamente, extendió la mano, pero en el instante en que casi tocó el objeto, el anciano abrió los ojos. Antes de que se pudiera preguntar algo, un golpe impactó al anciano directamente en la cara, impidiendo. Luego, el anciano mencionó que se había llevado la llave del armario de municiones. La persecución comenzó. Todos corrieron intentando detener la fuga. Desesperadamente, Lu Meiming tiró todo a su paso, creando obstáculos para retrasar a sus perseguidores. Nadie podía creer que realmente había traicionado al grupo. Después de un rato, se detuvo frente a la enfermería con un plan en mente. Creía que su amigo en tratamiento, ya zombificado, podría ser útil para su escape. Entrando al lugar y viendo el estado debilitado del chico, no dudó en liberarlo cuando las ataduras ya estaban sueltas, facilitando aún más la liberación. Al llegar al pasillo, los demás se dieron cuenta de la situación y se indignaron. Era difícil aceptar que alguien había interrumpido el tratamiento de su amigo. Se dio la orden de rodear al infectado y asegurarse de que no pudiera causar daño. El grupo se posicionó alrededor de su amigo transformado, quien reaccionó. Fue sorprendente lo fácilmente que lograron inmovilizarlo. Aprovechando su control sobre él, decidieron encerrarlo de nuevo en la enfermería. Empujado hacia adentro, casi entró por su cuenta, lo cual fue... Mirando por la ventana, todos se preguntaban por qué él no estaba resistiendo. El anciano reflexionó sobre el tiempo perdido, mientras que el traidor ya había logrado su objetivo. Otro miembro que había estado observando todo quería entender la relación entre el anciano y el joven al que él se refería como un mocoso. El traidor, al encontrar solo un arma, se preguntó dónde estaban las demás. Aún así, pensaba que uno sería suficiente para manejar cualquier problema. Creía que nadie allí era digno de enfrentarlo. Él, ya que su única deuda ya había sido pagada. El anciano lamentó la ingratitud de algunas personas que simplemente no cambiaban. Mientras tanto, el hombre en la enfermería permanecía inmóvil, pero sus venas latían intensamente. Era evidente que algo fuera de lo común le estaba sucediendo. A lo lejos, el capitán hablaba con el protagonista sobre la última intersección antes de la mansión. Dejó instrucciones de que, después de encontrar al resto del grupo, debían dirigirse a Rongshan Garden. Resuelto, se fue sin dudarlo. Los pensamientos sobre su separación no parecían pesar tanto como esperaban. El capitán estaba tranquilo porque le advirtieron sobre todos los peligros en el camino. El movimiento de los infectados aumentó a medida que avanzaba la noche. En el edificio donde el grupo esperaba a John, la impaciencia estaba creciendo. Uno de ellos dijo que no esperaría más y que encontraría a la mujer esa misma noche. Creía que si ella estaba sola entre los infectados, probablemente no habría sobrevivido. Mientras él estaba planeando, la mujer permanecía en la otra habitación, acunando a su... El rubio alto aconsejó precaución porque no quería que ella muriera prematuramente. La discusión escaló mientras todos querían asegurar su turno antes de que se pusiera demasiado intensa. Demasiado tarde, lo que no se habían dado cuenta era el repentino silencio de los infectados abajo. El alto rubio entre ellos parecía haber oído algo y fue a comprobarlo. Con el ruido pensó que podría ser un equipo de rescate. No tuvo mucho tiempo para estar seguro de lo que era. Llegó al punto en que no podía pensar con claridad. En la habitación de la mujer, los otros llegaron, aterrorizando a la joven mujer e infundiéndole miedo. Uno de ellos, con una sonrisa sarcástica, le ordenó dejar de fingir. Aterrorizada, permaneció inmóvil cuando tiraron del cuello de su hijo. Por reaccionar, recibió una bofetada para despertarse. El joven fue apartado para no molestar. Llorando, el chico afuera cerró el puño de ira. Aún así, fue lanzado más lejos por ser inconveniente. Cuando la puerta se cerró, estaba aterrorizado. Un ruido fuerte llamó su atención. Al ver a uno de los secuaces caído, estaba aún más asustado. Brevemente. Poco después vio la sombra de alguien y le provocó escalofríos en su pequeño cuerpo. El protagonista preguntó si era el hijo de Chang. Asustado, el chico simplemente asintió. La mujer seguía llorando, tratando de guardar silencio. Esto molestó a los chicos, que querían oírla gritar para divertirse más. Aunque no querían luchar, coincidieron en que se divertirían solos. El juego terminó cuando alguien pateó la puerta. Tuvieron poco tiempo para notar lo que estaba sucediendo. El líder, pensando que todo ese alboroto venía del chico, recibió la orden de deshacerse de él. Cuando vio a uno de los suyos caído en el suelo, se horrorizó. Preguntaron qué estaba pasando. Sin tiempo para reaccionar, recibió un puñetazo en la cara del protagonista. Con solo un golpe, fue lanzado lejos. Asustado, quería saber quién era ese desgraciado que había llegado de la nada. La respuesta fue una patada en la cara. En otro lugar, el traidor apuntó con una pistola a los miembros de él. El anciano le dijo a su nieta que obedeciera al traidor y fuera a la habitación mencionada. Cerca de la locura, dijo que sin eliminar a alguien no podía demostrar su autoridad. Decidido a atacar a ese anciano, quería advertir a los demás. La nieta suplicó que no le hiciera nada a su abuelo. Mientras apuntaba con la pistola, un ruido proveniente del interior de la enfermería llamó su atención. Les pareció extraño, ya que la sala médica debería estar cerrada. El chico zombificado salió de allí. Era impresionante verlo usar una llave para abrir. Mirando al traidor, estaba babeando con las venas de su cara hinchadas. No podía dejar que un zombi que acababa de usar una llave anduviera por ahí, así que comenzó a